y comenzaremos con el diputado Jorge Gómez, que se encuentra con nosotros. Diputado, bienvenido. Buenos días. Un saludo muy cordial a los trabajadores de EPM y UNE hoy en esta grave situación que hoy se encuentran en las barras, a los honorables concejales, a la mesa directiva, a los dirigentes sindicales que aquí se encuentran y a los funcionarios de la administración que acompañan este debate. Yo le pedí a la compañera Luz María que me solicitara al Consejo permitir dirigir unas palabras breves en esta sesión, porque creo que es bueno que se oiga no solo la voz de los habitantes de Medellín, de donde yo también soy habitante, pero además la voz de la región, la voz del departamento. Antioquia tiene que tener voz en el tema de EPM. EPM no podrá jamás desligarse de la región. La materia prima con que obtiene sus recursos, desde luego la obtiene de los departamentos, de los municipios del departamento de Antioquia, y sus clientes no están solo en Medellín y el área metropolitana, sino en todo el departamento. Entonces, aunque EPM es efectivamente una empresa industrial y comercial del Estado de propiedad del municipio de Medellín, es una empresa que tiene unos nexos indisolubles con la región y con el departamento. Por eso quise hoy venir a expresar un punto de vista, no de todo el departamento, pero sí de un sector muy representativo del departamento que acompaña decididamente la exigencia de respeto por los derechos laborales de los trabajadores de UNE en primera instancia, pero sobre todo, y más allá de esto, acompaña la lucha por defender el patrimonio público prácticamente perdido en el caso de UNE. Solo una reacción muy vigorosa de la ciudadanía antioqueña y de Medellín podrá recuperar el asalto que una multinacional de muy dudosa ortografía como es Millicom, una multinacional que tiene andanzas bastante complicadas, como que tiene sede principal en un paraíso fiscal. Yo creo que en Colombia, digamos, que empresas con sedes en paraísos fiscales compren empresas en Colombia. Diputado, perdón, no estoy pegado. Diputado, no se acerque tanto al micrófono porque ahí es que se dan. Disculpen. Entonces, yo creo que en Colombia debíamos hacer una gran cruzada patriótica para que empresas de dudosísima ortografía, cuestionadas en el ámbito internacional, vengan a quedarse con nuestro patrimonio público y con nuestro patrimonio privado. Yo creo que debiera haber una norma que precaviera que los inversionistas extranjeros sean inversionistas con todos los papeles, con todos los títulos, con toda la legitimidad que no tiene Millicom. Aquí el gerente de la compañía, el señor, no me acuerdo el apellido, el paraguayo, nos presentó una lista de las buenas calificaciones que las calificadoras de riesgo le dan a UNE, a Millicom, porque digamos la verdad, Millicom es el dueño de UNE. Aquí esto es en el papel, el municipio tiene el 50% más una acción, pero aquí acaban de descubrir los compañeros que realmente tiene es el 50% menos 2 acciones, porque las 3 acciones, hay 3 acciones del municipio que no tienen derecho a voto, entonces es como tener mamá pero tenerla muerta, o sea, no tienen. Y empiezo por esto, el sacar pecho con esta calificadora de riesgo no le hace ningún bien a usted, doctor, me repite el apellido. Cataño. Bueno, doctor Cataño. Yo le quiero recordar que tal vez uno de los mayores desastres financieros de la historia de Wall Street consistió en el derrumbe de una compañía multinacional del sector energético que se llamaba Enron. Enron, 15 días antes del desastre de Enron, Standard & Poor's, una de esas calificadoras que tanto sacan pecho diciendo que califican bien a las compañías, le había dado una calificación súper excelente a la inversión en Enron. O sea, recomendó a los accionistas, a los inversionistas norteamericanos en Wall Street invertir en Enron. Y a los 15 días se derrumbó Enron como un castillo de naipes.
asaltaron, estafaron a los ahorradores y a los pecadores y a los pequeños inversionistas norteamericanos. Consiguieron una calificadora de riesgos que dijera que era súper excelente para que la gente invirtiera, a comprar acciones de esa compañía, y a los 15 días se derrumbó Enron. Esa es una historia bien conocida que terminó con una lánguida multa de 100 millones de dólares que no compensó el daño que le hicieron a cientos de miles de ahorradores que perdieron sus ahorros y trabajadores que perdieron sus prestaciones, sus puestos de trabajo, su tradición y su antigüedad en esa empresa. Esa es la historia de Enron. Usted la debe conocer muy bien porque veo que se mueve muy hábilmente en ese mundo de la especulación financiera y de la especulación de los negocios. Pero esa es la historia, dijéramos, la historia de la trampa de las calificadoras en un sentido. Las calificadoras que inflan el valor de una compañía, que le aumentan la calificación para inflarla, para estafar incautos. Pero hay otro que es más bonito. Acaba de pasar. Hace año y medio, a Brasil como país, las calificadoras de riesgo le quitaron el grado de inversión. O sea, le rebajaron la calificación y lo pusieron en triple B con perspectiva menos, que es la calificación en donde usted ya sale del grado de inversión, que es lo que tienen amenazado a Colombia, que si no se aprueba la reforma tributaria va a pasar eso, ¿no? Y resulta que Brasil, una cosa curiosa, todo el mundo dijo, ahora sí se despiporró Brasil porque le quitaron el grado de inversión. Y justo desde el momento en que le quitan el grado de inversión, la economía brasileña empieza a crecer lentamente, pero empieza a crecer de manera lenta pero sostenida. O sea, las calificadoras de riesgo, doctor, no son criterio de verdad para los colombianos. Las calificadoras de riesgo son una herramienta de especulación financiera para estafar incautos o para chantajear naciones como Colombia para que hagan reformas tributarias. Yo quiero terminar porque sé que el tiempo es muy breve, calificando esta historia de UNE Millicom, para tratar de que miremos un poco hacia adelante y miremos a ver cómo Colombia no vuelve a cometer los errores o los crímenes, según quien lo haya cometido. Quien apoyó el regalo de UNE a Millicom de manera ingenua y engañado, pues tendrá que corregir el error porque se equivocó. Y quien lo hizo de manera interesada y torticera, pues deberá recibir el juicio de la historia. Pero mi interés es principalmente que esta historia no se siga repitiendo, porque es que esto se está convirtiendo en una cosa muy parecida. Los que ya somos mayorcitos nos acordamos que habían unas radionovelas que eran por entregas. Había un autor muy famoso cubano que se llamaba Felisbé Cañet, y pasaban las radionovelas de que cada capítulo era el anuncio del capítulo que seguía. Eran novelas por entregas. Había una muy famosa que se llamaba El Derecho de Nacer, que fue, bueno, tienen que tener más de 60 años para acordarse de eso. Pero se me vino a la memoria, acordándome de cómo ha sido este proceso de la entrega del negocio de las telecomunicaciones de EPM, del patrimonio más valioso que tienen los medellinenses o que tenemos los medellinenses y de la empresa más importante pública de Antioquia y de Colombia. Esto empezó por allá en el 97, acuérdense, cuando un gerente, un alcalde, el doctor Naranjo, trató de vender EPM. Y eso despertó una movilización ciudadana de una magnitud enorme que impidió eso. Sin embargo, el siguiente alcalde, de manera tramposa, profirió el acuerdo 12 de 1998. Ese acuerdo abrió la primera puerta para la privatización de EPM. Ese acuerdo, del acuerdo 12 del 98, permite que EPM desde ese entonces hiciera alianzas, joint ventures, convenios con empresas privadas que implicaran compromisos, incluso participaciones accionarias en otras compañías, no en EPM, pero que EPM fuera socio de privados en otros negocios. En ese momento se anunció que ese era un portillo que se estaba abriendo, que por la puerta de atrás se estaba abriendo la puerta para la privatización. Y a quienes denunciamos eso en ese momento nos dijeron que éramos muy mal pensados, que éramos muy pesimistas. Y bueno, ahí se cumple el adagio de aquel que dice piensa mal y acertarás. Pensamos mal y acertamos. Ahí empezó la historia de Orbitel. Después pasó la escisión
de UNE, de EPM, que también señalamos que era un paso hacia la privatización, y nos dijeron, y aquí se arrodillaron los funcionarios de la administración de ese entonces en una casita de Corozos a jurar que la decisión de UNE jamás iba a concluir con una privatización. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, luego vino el otro capítulo, el capítulo en que de manera así absolutamente trambosa, yo le voy a pedir un minuto más porque me falta ya muy poco para redondear, señora presidenta. Además, como me han interrumpido, ellos me han interrumpido, entonces... Con mucho gusto, diputado, si quiere le doy 5 minutos más para que termine. Después de la decisión vino la trampa. Hoy, después de la borrachera, viene el guayabo y nos damos cuenta, y se dan cuenta algunos que seguramente los engañaron, no sé, habrá que mirar, que la composición accionaria de hoy de UNE Millicom es absolutamente minoritario el municipio de Medellín. Es que las acciones, esto es una cosa que a mí cuando me la informó Luz María Múnera, fue la que me contó esto, yo no lo podía creer. A nosotros nos echaron el cuento que eso iba a ser una fusión y que iba a ser una fusión en la que el municipio, lo público iba a ser el 50% más una acción, y los privados iban a tener el 50% menos una acción. Que tranquilos muchachos, que aquí no va a pasar nada, que lo público no se va a perder. Pero aquí está la composición accionaria actual de UNE Millicom. Es 50% menos 2 acciones lo que tiene el municipio de Medellín, lo que tenemos lo público. Porque de las acciones del municipio de Medellín, de empresas públicas de Medellín, 3 acciones no tienen derecho a voto. O sea, configuran la mayoría de la junta directiva, configuran la mayoría no solo del control y el manejo administrativo de la empresa, sino que son dueños de la empresa. Son dueños de la empresa. Esta multinacional de dudosa ortografía, con sede principal en un paraíso fiscal, es la dueña de nuestra empresa de telecomunicaciones. Ya no es pública, es privada. Y por eso termina cometiendo el crimen laboral que está cometiendo contra los trabajadores. Yo no podía creer, mis oídos no podían creer las palabras que estaba expresando el gerente de Millicom, explicándoles que los trabajadores no iban a sufrir ninguna mengua. No, los están cambiando de trabajadores de tiempo completo por contrato a término indefinido a ser unos contratistas con contrato definido. Los están chantajeando para que hagan retiros voluntarios y dándole unas menuditas, unas indemnizaciones que sumadas son una fortuna, como lo va a denunciar nuestra concejal. Yo hago esta pequeña historia y hago estas pequeñas reflexiones no tanto para escarbar en el pasado, no tanto para echarle sal a las heridas del pasado, sino sobre todo para esto. Si los antioqueños y los colombianos no hacemos un alto, y los concejales de Medellín, todos compañeros, y los diputados de Antioquia, todos compañeros, no hacemos un alto en el camino y ponemos de lado esos engaños que nos hacen y nos vestimos con la camiseta de Colombia y con la camiseta de Medellín a defender nuestro patrimonio público, aquí van a seguir pasando cosas muy feas, peores que esta. Esto es una cosa horrorosa, inaceptable, que da vergüenza que suceda en nuestro país, pero lo que va a pasar va a ser peor. Van por el resto de EPM, van por el resto de EPM, y yo creo que aquí tenemos que exigir que se reverse esta privatización y que no haya una privatización más en Colombia. Muchas gracias.